Añade una capa compleja a una batalla ya de por sí intrincada, en la que el control de la información y los activos digitales puede influir en el curso de la guerra de forma tan significativa como cualquier escaramuza física. Imagínese a un soldado en las trincheras, no solo luchando contra los elementos y el fuego enemigo, sino también lidiando con la amenaza constante de interferencias cibernéticas que pueden inutilizar las comunicaciones o redirigir los recursos. Esta guerra moderna recuerda a las historias de espionaje, pero con un riesgo exponencialmente mayor, que afecta a todo, desde las tácticas en el campo de batalla hasta la percepción global. La dimensión cibernética es una nueva frontera, y tanto Rusia como Ucrania están ampliando sus límites, redefiniendo lo que significa estar en guerra en el siglo XXI. Cada ciberataque y contramedida añade una capa de complejidad al conflicto, en el que las victorias se miden no solo por las ganancias territoriales, sino por el número de sistemas comprometidos o defendidos. A medida que se prolonga el conflicto en Ucrania, el mundo observa atentamente no solo las batallas físicas, sino también las digitales, en las que las líneas entre objetivos civiles y militares se difuminan, y las consecuencias pueden extenderse mucho más allá del escenario inmediato de la guerra. La capacidad de adaptarse rápidamente y de innovar en este panorama digital podría muy bien determinar el resultado del conflicto, al igual que la superioridad tecnológica lo hizo en las batallas del pasado. Mientras seguimos observando el desarrollo de este drama, uno no puede dejar de preguntarse qué depara el futuro para la guerra y cómo estas lecciones aprendidas darán forma a los conflictos venideros. ¿Qué nuevas tecnologías surgirán y cómo se utilizarán en la escena mundial? ¿Se convertirá la guerra cibernética en la forma predominante de conflicto o desempeñará siempre un papel de apoyo al combate tradicional? Estas preguntas persisten en las mentes de estrategas e historiadores por igual, ofreciendo un recordatorio aleccionador de la naturaleza en constante evolución de los conflictos humanos. La guerra en Ucrania también ha puesto de relieve la resistencia y adaptabilidad de su pueblo, que se ha enfrentado a la adversidad con una determinación que ha sorprendido a muchos observadores internacionales. Mientras las fuerzas rusas luchan por mantener su impulso, tanto los civiles como los militares ucranianos han demostrado una increíble capacidad de organización y resistencia. Sus esfuerzos no solo han frenado el avance ruso, sino que también han inspirado a una audiencia mundial, mostrando lo que puede lograrse cuando una nación se mantiene unida contra la agresión. El espíritu ucraniano en este conflicto se hace eco de casos históricos en los que fuerzas más pequeñas han resistido con éxito a fuerzas más grandes, como la legendaria defensa espartana en las Termópilas o la resistencia finlandesa durante la Guerra de Invierno. Estas historias resuenan a lo largo de la historia y nos recuerdan el poder del espíritu humano frente a adversidades abrumadoras. El ejemplo ucraniano es un testimonio de que la guerra no es solo cuestión de números o de potencia de fuego, sino también de voluntad de luchar y de ingenio para superar a un adversario más poderoso. Este conflicto, con sus innumerables desafíos, ha obligado a ambas partes a replantearse las estrategias militares tradicionales y a adaptarse a la dinámica rápidamente cambiante sobre el terreno. Mientras el mundo sigue de cerca los acontecimientos en Ucrania, se reconoce cada vez más la importancia de la resistencia, la innovación y la adaptabilidad en la guerra moderna. Para muchos, la resistencia ucraniana es una fuente de inspiración, un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la esperanza y la determinación pueden prevalecer. La respuesta de la comunidad internacional también ha sido un factor crucial, ya que las naciones se han unido para apoyar a Ucrania mediante sanciones económicas, ayuda militar y esfuerzos diplomáticos. Esta solidaridad mundial pone de relieve la interconexión de nuestro mundo actual, en el que las acciones de una nación pueden repercutir en todos los continentes, influyendo en la política mundial y configurando el futuro de las relaciones internacionales. A medida que analizamos el desarrollo de los acontecimientos, es esencial reflexionar sobre las implicaciones más amplias de este conflicto y lo que significa para el futuro de la guerra. ¿Las lecciones aprendidas en Ucrania redefinirán las estrategias militares en todo el mundo? ¿Cómo se prepararán las naciones para las polifacéticas amenazas del siglo XXI, en el que convergen la guerra tradicional y la digital?
Estas preguntas no solo son pertinentes para los estrategas militares, sino para todos los que tratan de comprender el cambiante panorama de los conflictos mundiales. La guerra de Ucrania es un recordatorio conmovedor de la fragilidad de la paz y de la vigilancia constante que se requiere para protegerla. Al reflexionar sobre las implicaciones de este conflicto, nos vemos obligados a reflexionar sobre nuestro propio papel en el fomento de un mundo más pacífico y seguro para las generaciones futuras. La resistencia mostrada por Ucrania no es solo un testimonio de su espíritu, sino también una llamada a la acción para que la comunidad mundial se oponga a la agresión y defienda los principios de soberanía y autodeterminación. A medida que el conflicto continúa, el papel de los medios de comunicación y la difusión de información se ha vuelto cada vez más fundamental, influyendo en la opinión pública y la política internacional. En un mundo en el que la información fluye instantáneamente, la narrativa de la guerra tiene que ver tanto con el control de las percepciones como con las victorias en el campo de batalla. La propaganda, la desinformación y la cobertura mediática se han convertido en poderosas herramientas que pueden determinar el curso del conflicto. Tanto Rusia como Ucrania han emprendido campañas de información destinadas a recabar apoyos y a influir en la opinión mundial. En esta era de la información digital, en la que las plataformas de las redes sociales pueden transmitir mensajes a millones de personas en cuestión de segundos, la batalla por los corazones y las mentes no solo se libra sobre el terreno, sino también a través de las ondas y en línea. Este aspecto de la guerra moderna subraya la importancia de la alfabetización mediática y la evaluación crítica de las fuentes de información. Nos desafía a discernir la realidad de la ficción y fomenta una comprensión más matizada de las complejas cuestiones geopolíticas. Como observadores de este conflicto, se nos recuerda el poder de una ciudadanía informada para dar forma a la narrativa e influir en el resultado de los acontecimientos mundiales. La actual guerra en Ucrania es un conflicto polifacético con profundas implicaciones para la seguridad y la estabilidad internacionales. Plantea interrogantes sobre la eficacia de las instituciones internacionales, la resistencia de las alianzas y el futuro de la gobernanza mundial. De cara al futuro, debemos considerar cómo las lecciones de este conflicto influirán en nuestro enfoque de la diplomacia, la resolución de conflictos y la promoción de la paz. La guerra de Ucrania nos recuerda crudamente el coste de los conflictos y la importancia de buscar soluciones pacíficas a través del diálogo y la cooperación. Nos desafía a replantearnos los paradigmas tradicionales de la guerra y a explorar enfoques innovadores para la prevención y resolución de conflictos. Mientras navegamos por este complejo panorama, estamos llamados a reflexionar sobre nuestra responsabilidad colectiva de construir un mundo en el que la paz y la seguridad sean objetivos alcanzables, en el que los conflictos se resuelvan mediante la negociación y no por la fuerza, y en el que las voces de los afectados por la guerra sean escuchadas y atendidas. A fin de cuentas, el conflicto de Ucrania no es solo una cuestión regional, sino mundial, con consecuencias de largo alcance para la comunidad internacional. Nos invita a cuestionar nuestros supuestos sobre el poder, la política y la propia naturaleza de la guerra. Al considerar el camino a seguir, preguntémonos, ¿qué clase de mundo queremos crear y qué papel desempeñará cada uno de nosotros en la configuración de ese futuro? Al comprometernos con estas preguntas, podemos contribuir a un mundo más informado, compasivo y pacífico, en el que las lecciones del pasado nos guíen hacia un mañana mejor. Le invitamos a que se una a nosotros en este viaje de exploración y reflexión, a que nos dé un me gusta y se suscriba para recibir más análisis perspicaces de las cuestiones acuciantes que conforman nuestro mundo actual.